Mi idea de escribir ciencia ficción fue por perder el miedo al género que siempre me ha gustado. El hacerlo en cómic fue por falta de recursos para hacerlo en cine. Yo creo que hasta la fecha es la manera más factible de plasmar los mundos o el futuro que uno se imagina. Hacer cómics es como hacer un boceto para una eventual película, se le llama proof of concept. Caso que estoy haciendo ahorita con el Shibami, con mi historia que debuté el año pasado, a pesar de que tengo planeados una serie de cómics, al mismo tiempo estoy haciendo lo que es el proof of concept para hacer un cortometraje y eventualmente un largometraje. Comic Con en los últimos 8 años se ha convertido en eso, en una granja de conceptos para hacer cine. Y la gente que normalmente va al cine, pues obviamente cada vez están más basados en cómics. Porque en el cómic puedes poner una nave, una invasión, una migración a Marte o Saturno, qué sé yo, no te cuesta más que dibujarlo. Hades iba a ser para la ciencia ficción, lo que Vértigo es para la fantasía. Salieron títulos muy interesantes, la verdad salió uno de Michael Moorcock, dibujado por Walt Simonson, salió uno de Lucius Shepard, que es un escritor muy famoso. Pero desgraciadamente eran tan buenos que al año me la cancelaron en todos los cómics. Ninguno llevaba más de 12 números, excepto uno, que se llama Transmetropolitan, de Warren Ellis. Es un énfasis en la ciencia ficción, en la ciencia dura, en la ciencia más que en la parte de la ficción. Era la historia de un periodista conso basado en Hunter S. Thompson. Igual que Hunter S. Thompson contra Nixon, en el cómic que ocurría en algún futuro incierto, no sabía si 50 años o 100 años en el futuro, estaba luchando contra un presidente republicano, derechista, innombrado. Warren Ellis se me hace, ya no tanto, pero hace 10 años se me hizo muy buen escritor de ciencia ficción de cómics. Hizo una novela gráfica que se llamaba Orbiter, sobre un transbordador espacial en Columbia que se había perdido hace 10 años y regresó de repente. Es un cómic que era bellísimo porque es una historia de la melancolía del programa espacial gringo de los 70s, el programa Apolo, que en esa época nuestros papás parecía que íbamos a llegar a la luna. Bueno, no solo llegar sino a quedarnos en la luna. En los 80s, en los 90s llegamos a tener gente en Marte, etc. Parecía inevitable. Y sin embargo, 40 años después, aquí seguimos, ¿no? Estamos más lejos hoy día de la luna que en el 69. Sobre este asunto de que es más sencillo, que puede discutirse, pero es más sencillo de repente representar todos estos mundos de la ciencia ficción, del espacio, lo tecnológico, etcétera, etcétera, en dibujo que en el cine, por cuestiones obvias, cuestiones de dinero, cuestiones de producción. Estaba pensando que, bueno, eso es algo, es una perspectiva que tengo muy particular. A lo mejor al contrario que Armando, a mí se me hace difícil hablar de ciencia ficción en cómics, porque tengo un criterio, un concepto muy amplio de lo que puede ser ciencia ficción. O sea, soy, en ese sentido, soy como muy incluyente. En ciencia ficción para mí puede caber cualquier porquería de repente, siempre y cuando, me parece, haya una reflexión, una puesta en duda, una sospecha, una inquietud sobre lo que se supone es el mundo y lo real. Y no solo la idea de que puede haber otros mundos u otras realidades, sino de que este mundo y esta realidad pueden ser otros, pueden ser diferentes y pueden ser distintos a como suponemos que son. La imaginación científica que para algunos autores, y no lo puedo traer aquí a colección mucho, pero es la imaginación dominante en el siglo XX, al menos en las sociedades occidentales que se dicen modernas. Es decir, la ciencia llega hasta adentro, llega hasta las casas, llega hasta la educación. Al menos las space operas de los años 20 con Buck Rogers, por ejemplo, ya, en mi opinión, en este concepto muy amplio de la ciencia ficción, ahí hay ciencia ficción. Y en México luego se copian las fórmulas. O sea, hay un par de cómics de los años 30, uno que se llama Ted Martin, o sea, que toda la cosa gringa,
Red Rivers también. Y esos son cómics de ciencia ficción, space opera, hechos en México desde los años 30, y el listado de los años 30 y 40 es larguísimo. O sea, estoy de acuerdo con Hugo en el sentido de que es más barato hacer una película, es más barato hacer un cómic, más fácil probablemente que una película, pero no creo que sea necesariamente la forma de hacerlo. Yo creo que el cómic maneja su propio lenguaje con sus propias cosas y que puede funcionar de forma independiente y que ni una película necesita del cómic para hacer una película y el cómic no necesita, no es una película que no se logró. Creo que el cómic tiene todo su potencial y todo su... Para los que hacemos cómic, pues sí entiendo esa parte donde, sobre todo cuando haces un cómic autoral, donde tú te encargas de desde escribirlo, dibujarlo, imprimirlo, distribuirlo y todo lo demás, pues sí tiene, o sea, es más fácil hacer eso que hacer una película, pero no es porque no podamos hacer una película, es porque es el medio que amamos, en el cual sentimos esa pasión y en el cual buscamos plasmar esas ideas que revolotean en nuestra mente. El cómic no es algo que no esté acabado o que quiera hacer una película, no necesariamente el cómic viene con una voz propia, con una intención diferente y que bueno, muchos terminan permeando en otros medios como son las películas. Me queda clarísimo que sí, que el lenguaje del cómic no es el storyboard, o sea, el lenguaje del cómic, todas las razones, es un lenguaje acabado, propio, con sus vericuetos, ¿no? Que cualquiera puede hacer y el cine es otro. Pero sin embargo uno piensa, al menos en ciertas épocas, no sé si ahora, pero al menos en ciertas épocas, por lo mismo que estaba hablando ahorita, mientras otra vez el ejemplo mexicano, porque es un ejemplo del tercer mundo donde siempre hay problemas económicos, el ejemplo del cine fantástico mexicano, que en los años 30 ya hay ciencia ficción en el cine mexicano, con el Misterio del Rostro Pálido del 36, Los Muertos Hablan también del 36. El cine mexicano nunca logra abordar por lo menos escenarios espectaculares, espaciales, como sí lo hace el cómic mexicano de esos mismos años. No me atreveré a hacer aseveraciones como muy definitivas, pero sí me da la impresión de que el soporte, la posibilidad técnica, le permite a los dibujantes mexicanos de aquella época darse vuelo, plantear el delirios increíbles como unos viajeros del tiempo que regresan a Tenochtitlan y ayudan al Tlatoani en el momento a recuperar su trono usando tecnología y por supuesto el planteamiento geográfico, urbanístico de Tenochtitlan está presente. La historia es horrible, pero la representación es muy atractiva. Me imagino la gente viendo, visualizando Tenochtitlan y ese tipo de choque, ¿no?, entre lo prehispánico y lo sideral, que es algo que no estuvo presente finalmente en el cine mexicano de ciencia ficción, más íntimo, de repente manchado.